Bien, hola a todos. Vamos a retomar el tema de funciones holomorfas. Entonces, eh, recordamos que vimos que habían dos caracterizaciones para definirlas. Eh, la primera es que, bueno, una función f definida en un abierto a los complejos es holomorfa. Antes lo hacíamos de forma puntual, ahora lo vamos a hacer en todo el abierto U, ¿no es cierto? Es holomorfa en todo U. Sí, bueno, vale, para todo punto en el abierto existe básicamente la derivada, ¿no? Entendiendo la derivada como este límite, el límite clásico del límite de derivada. Cuando z tiende a z0. Y esta no había una definición equivalente, de hecho vimos que habían dos maneras más de concebir esto. Esto era equivalente ¿a qué cosa? Hay dos maneras equivalentes de concebirlo. En primer lugar, que exista la derivada de f en u. Esto era como transformación lineal real, ¿no es cierto? Y que sea de hecho una transformación lineal compleja. Sea una transformación lineal compleja. Y también que exista, también esto era equivalente a que exista esta derivada, que también a veces se le llaman diferencial, ¿no es cierto? En u. Y, y que si a la función la descompongo como su parte real más su parte imaginaria, entonces u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No lo vamos a abrir así, CR. ¿Ya? Entonces, teníamos esas tres concepciones de lo que es una función holomorfa. Vamos a ver ejemplos de funciones que son holomorfas, funciones que no son holomorfas. Vamos a hacer ese calculito. Recordemos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann es lo que le da básicamente como la rigurosidad, el hecho de que sea como tan estructurada una derivada compleja. Porque le pide una condición específica, ¿no? Estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo que necesitamos es que, les recuerdo que la derivada en la primera variable de la primera función componente sea igual a la derivada de la segunda variable de la segunda función componente y las derivadas cruzadas sean opuestas. ¿No? Esto era Cauchy-Riemann. Y esta es una ecuación que tiene que cumplirse en todo uno. Eso es para que la función sea holomorfa en todo. Entonces hay un estudio que es paralelo donde uno se puede hacer desde la función holomorfa f a un estudio netamente de estas funciones u y b que son, bueno, que tienen dominio complejo pero tienen recorrido real. Entonces, se puede hacer un estudio análogo, de hecho, desde estudiar la función f o estudiar sus componentes netamente. Y en ambos hay como una traducción, ¿no? En la función completa tenemos la concepción del límite y en la función por partes, por componentes, tenemos Cauchy-Riemann. Veamos, por ejemplo, hay unas funciones que son muy fáciles de ver que son holomorfas o no holomorfas. Hay funciones que son muy simples. Ejemplo de lo que habíamos visto de hecho antes. La función definida en todo C, la función cuadrática, es claramente holomorfa. Esto se puede hacer comprobar de muchas maneras, de las tres maneras que están, las tres equivalencias que vimos recién, tanto con el límite como con Cauchy-Riemann, etc. La derivada es muy simple. Esto es muy fácil de calcular, la derivada es la misma derivada que ocurre en R, no hay ningún misterio en eso. Hay una función, otra función que es estándar característica es la función conjugación. Esta función conjugación es una función no holomorfa, ¿no?
No es holomorfa. Y también, de hecho, se puede hacer de las tres maneras, ¿sí? Tanto en términos del límite, el límite no existe en ningún punto, de hecho. En términos de Cauchy-Riemann es que las derivadas, estas cruzadas, no coinciden. Y en términos de la transformación lineal derivada es porque no es C lineal, sino solamente R lineal. Y esta función es muy extraña, o sea, visto desde el mundo real, si tú traspasas esto a una función del mundo real en coordenadas reales, visto como si fuese de R2 a R2, esta función no es nada más que a una variable xy la mando en la coordenada x menos y, ¿no? La parte real queda igual y la parte imaginaria, bueno, se conjuga en el negativo. Y esta función es claramente, si tú la ves acá, es claramente diferenciable en el sentido real. O sea, se puede derivar de hecho infinitas veces en cada una de las coordenadas súper bien. Todo funciona bien, es muy continua, todo, exacto, todo, etcétera. La primera coordenada de hecho es la identidad y la segunda realmente lo único que hace es poner un menos. Sin embargo, a pesar de que tiene propiedades muy buenas, reales, no satisface que es holomorfa en el sentido, en este sentido que vimos con Cauchy-Riemann. Es decir, que esta es una función que es como, se porta muy bien en el sentido de derivabilidad real, pero no funciona en el sentido de derivabilidad compleja. Este es un contraejemplo, ¿no? Que es un contraejemplo de que esta función f es derivable en el sentido real, pero no en el sentido complejo. Es una función que es contraejemplo para mostrar que hay una flecha que no se cumple para un solo lado. Perdón, que hay una flecha que se cumple solo para un solo lado, no se cumple para los dos. Que es que si f es holomorfa en U, entonces de hecho más precisamente f es C infinito. En U, en el sentido real. Esa es una proposición que se puede probar. Una función que es holomorfa en un abierto, en realidad a su vez tiene que ser C infinito en el sentido real. Y el converso es falso, acá está. Esta es una función que es C infinito en el sentido real y que ni siquiera es holomorfa. Bien. ¿Cómo demostramos este hecho? Bueno, si es que tengo una función holomorfa, de hecho, se puede probar que las derivadas, que las funciones componentes, estas cosas de acá, realmente cada una de ellas va a hacerse infinito por separado. Estas funciones holomorfas son funciones que realmente se comportan muy bien en el sentido real. Pero si tú lo traspasas al mundo complejo, hay una rigurosidad, como una estructuración que subyace al mundo complejo, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, de hecho. Y que me hacen que la categoría de funciones holomorfas sea mucho más restrictiva, ¿no? Que ese es el fenómeno que está ocurriendo acá y que es rescatable, ¿no? Bien, recordemos ahora un par de concepciones adicionales que de hecho son súper destacadas, que eran las derivadas holomorfa y antiholomorfa. Por un lado tenemos una función que se llama holomorfa y por otro lado tenemos una cosa que es una derivada holomorfa. ¿Ya? Tenemos dos concepciones distintas, una función que es holomorfa o no holomorfa y existen otras cosas que se llaman derivadas holomorfas y antiholomorfas. Entonces recordemos que la derivada holomorfa de una función que sea derivable en el sentido real
la definíamos así, como la derivada en la variable x menos y veces la derivada en la variable y partido por 2. Y la derivada antiholomorfa era algo muy parecido, pero con un cambio de signo, ¿no? Acá tiene un más. Y partido por 2. Ese cálculo salía de unas cuentas que me permiten escribir la derivada en términos de estas derivadas, derivadas nuevas, ¿no? Son derivadas como especiales del mundo complejo. Esto se llama derivada holomorfa y esto se llama derivada antiholomorfa. Y habíamos visto en qué se relaciona esto con lo anterior, en qué se relaciona una función holomorfa con las derivadas holomorfas, en que f es holomorfa si y solo si la derivada, la función f', corresponde a ser su derivada holomorfa. O lo que es lo mismo, que la derivada antiholomorfa desaparece. ¿No? Desaparece por completo. Entonces, este factor de acá, este papel, es lo que me caracteriza una función holomorfa en términos de la derivada holomorfa. Y para una función holomorfa, entonces, su derivada antiholomorfa desaparece, no existe. Se va, es cero, se anula. Y su derivada holomorfa es la que toma todo el protagonismo. Bien, y por otro lado, borremos acá. Entonces tenemos estas concepciones de derivada holomorfa y antiholomorfa. Una función es holomorfa cuando coincide con su derivada holomorfa. Y también existe otra concepción similar, que es una función antiholomorfa. Entonces decimos que f es antiholomorfa si es que, ¿qué tiene que ocurrir? Si es que coincide con su derivada antiholomorfa, lo cual es lo mismo que decir que la derivada acá holomorfa es cero, desaparece. ¿Vale? Entonces, esta es la concepción análoga de una función holomorfa en términos de su derivada holomorfa. Existe otra cosa que se llama derivada, función antiholomorfa con su derivada antiholomorfa. Por ejemplo, ¿qué función es antiholomorfa? La que acabamos de escribir, pues, f de z igual a z barra, ¿no? La función conjugación definida en todo C. Esta función es antiholomorfa. Si tú haces el cálculo, te da que la derivada holomorfa de esta cuestión siempre es cero. Y su derivada antiholomorfa es como tomar esta cuestión y derivarla en la variable z. Se puede calcular que la derivada antiholomorfa de esta función es 1. Y se puede comprobar eso. Y bueno, la derivada holomorfa de la función es nula para todo z. Bien, esta función es un ejemplo muy básico y fundamental de una función antiholomorfa. Y entonces, ¿a qué viene todo esto de funciones y derivadas holomorfas, derivadas antiholomorfas? Vamos a borrar acá. Hay una manera que es como muy a priori de entender, así como truco bajo la manga para calcular estas derivadas, las derivadas antiholomorfas y holomorfas, es que si tengo, vamos a escribir acá, si tengo por ejemplo que la función es así, un polinomio, 3z cuadrado menos z más 2, no sé, una cosa así. La derivada, esta función claramente es holomorfa, como lo vimos, ¿no? Porque se cumplen todas las propiedades de funciones holomorfas. Todos los polinomios, de hecho, son holomorfos, porque son sumas de funciones holomorfas, las potencias son holomorfas, en realidad todo se preserva. Y entonces se puede calcular la derivada de esta manera, se calcula tal cual como es la derivada real, ¿no? Es el mismo proceso de derivación. Entonces, ¿en qué consiste eso? Este exponente baja multiplicando, me aparece 6 veces z, acá me aparece ese menos igual que de afuera, menos 1 y la derivada de 2 es 0. Eso es exactamente igual a la derivada real, no hay ninguna cosa distinta.
Y tú puedes comprobar entonces que esta función es holomorfa, por lo tanto su derivada antiholomorfa es nula, desaparece, ¿no? La derivada holomorfa de esta función que ya es holomorfa te va a dar exactamente eso y su derivada antiholomorfa es 0. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, ahora otra función que vamos a hacer lo mismo pero con la conjugación? 3z conjugado cuadrado menos z conjugado más 2. ¿Qué pasa con esa función? Bueno, se puede probar también que esta función es antiholomorfa. Eso significa que la derivada holomorfa de la función es nula y la derivada antiholomorfa de esta función es, de hecho, se puede demostrar, esto es un ejercicio muy bueno que lo voy a escribir ahora a continuación con mayor detalle, es la derivada holomorfa conjugada de la función conjugada, de la función conjugación. Bueno, esta igualdad se puede reescribir de distintas maneras, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se relacionan las funciones holomorfas con las antiholomorfas? Bueno, en realidad es como que uno es el espejo del otro. No hay mucha diferencia ahí, son concepciones simétricas. De hecho, se puede probar, este es un ejercicio que voy a dejar acá planteado, que se prueba mediante las definiciones de estas derivadas, que algo muy parecido a lo que está escrito ahí, que la derivada antiholomorfa de la función conjugación, de la compuesta con la conjugación, es la derivada holomorfa, todo conjugado. Entendiendo en ambos casos que f de z, por ejemplo, que si f de z es 2, vale, perdón, no es, que f barrita de z es la función original conjugada, eso es. ¿No? Es la composición entre la función normal y la función conjugación, eso es la función f bar. Entonces, en el caso de acá, por ejemplo, tomo esta función f, que de hecho se puede probar que es antiholomorfa, miro la función f rayita, que va a ser precisamente la misma que está acá, y entonces esa cuestión lo derivo, me va a dar eso, y lo conjugo, me va a aparecer 6 veces z barra menos 1. Esa va a ser justamente la derivada antiholomorfa de la función. Ya eso se puede demostrar. Y es parte de, bueno, son dos concepciones similares. Ya, ese es un ejercicio muy bueno. Y otro ejercicio que es muy similar y que me relaciona ambas concepciones, vamos a dejarlo escrito acá, es que una función f es holomorfa si y solo si la función f barra es antiholomorfa. ¿Ya? Son dos concepciones análogas. De esta manera uno puede calcular las derivadas holomorfa, antiholomorfa de un polinomio, las derivadas holomorfa, antiholomorfa de un polinomio, pero en la variable z barra. Ya también se puede hacer eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, son concepciones análogas. Básicamente lo que va a aparecer acá en la derivada antiholomorfa es lo mismo que apareciese acá, como si la variable fuese z barra, ¿no? En vez de que acá tengo un f de z, es como que si pusiese f de z barra, y ahí la variable libre es z barra. Eso es lo que ocurre con la derivada antiholomorfa. Y por otro lado, y ya como para cerrar este tema, voy a borrar aquí. Por otro lado, sigo acá. Por otro lado, estas funciones, hay funciones, como vimos, hay funciones que son netamente holomorfas, como algo así. Hay funciones que son netamente antiholomorfas, como esta que vimos acá. No sé, puedo poner otras cosas y puedo poner un más 4, no sé, etc.
Eso es una función antiholomorfa. Y hay funciones que cumplen como un pedazo de cada una de las dos. Entonces podría, por ejemplo, poner el 3z cuadrado que coloqué al principio, más el 3z cuadrado barra, que aparece ahí, menos 1, no sé, más z al cubo, no sé. ¿Sí? Esta función como que tiene un pedazo holomorfo y un pedazo antiholomorfo, por así decirlo. Porque tiene como en su concepción aparece en coordenadas de z y en coordenadas de z barra. La idea de esto es como que al principio, en el análisis real, uno tiene una función que depende de dos variables y por lo tanto puedo obtener dos derivadas distintas, ¿no? En cada una de las variables. En el mundo complejo, en realidad, esto como que dejan de ser dos variables y se convierten en una sola. Es como que ese es el juego realmente. ¿Por qué? Porque bueno, este es un C como C espacio vectorial tiene dimensión 1. Pero si tú miras C como R espacio vectorial, entonces tienen que aparecer otras derivadas, que son dos. Y esas son las que vienen a ser la derivada holomorfa y la derivada antiholomorfa. ¿Vale? Es como que las funciones complejas dependiesen, entre comillas, de dos variables. De la variable z y de la variable z barra, como el análogo a tener la variable x y la variable y. El tema es que acá ya no son independientes, po. Realmente sí es una sola variable, pero aún así puedo considerar dos derivadas. Y en el caso de que holomorfa, antiholomorfa, una de las dos derivadas desaparece, entonces realmente me quedo solo con una. Pero en estas funciones que son así, que son mixtas, puedo calcular las dos y es un buen ejercicio ver qué pasa con estas cosas. Si es que esta función es una buena pregunta. ¿Esta función es holomorfa, es antiholomorfa o quizás no es ninguna de las dos? ¿Cómo calculo sus derivadas holomorfas y su derivada antiholomorfa? Bueno, tengo que calcular la mano. Por ejemplo, se puede demostrar que la función esta de acá, z más z barra, que es una función como muy simple que combina ambas partes, parte holomorfa, parte antiholomorfa, hecho esta función no es holomorfa ni tampoco antiholomorfa. Vamos a abreviarlo así, antiholo. ¿Ya? Se puede demostrar que esta función no es ninguna de las dos, no cae en ninguna de las dos categorías. Entonces, precisamente aparecen funciones que son holomorfas, aparecen funciones que son antiholomorfas, que son unas concepciones espejo, ¿no es cierto? Y aparecen otras funciones que de hecho no caen en ninguna de las categorías, como esta. O otras, un montón de funciones más. De hecho, esta de aquí también, ¿no? Y en general las funciones complejas que uno estudia así como que aparecen en la naturaleza, muchas veces ni siquiera son holomorfas ni antiholomorfas, ninguna de las dos. Pero las que son como típicas de estudio, común y corriente en cursos de complejo, que son los polinomios, que son la función seno, la función coseno, el logaritmo, la exponencial, la tangente, etcétera, todas esas cosas, de hecho, se pueden probar que sí son holomorfas en su dominio respectivo. ¿Vale? Para salirse un poco del esquema, hay muchas otras funciones que no caen en ninguna de las categorías vistas. Bueno, y por último, ya para terminar esta clase, esta clase video, recordemos que hemos visto que todo polinomio es holomorfo, ¿no? Entendiendo polinomio en la variable z, como esta de aquí, ¿no? Ese es un polinomio antiholomorfo, ¿cierto? Bien. Todo polinomio es holomorfo, además vimos que la función 1 partido por z también es holomorfa. Entonces, por la regla de la cadena, todos los polinomios evaluados en 1 sobre z van a ser funciones holomorfas en su respectivo dominio. Más precisamente, esto implica que todas las funciones racionales
recordemos esto, todas las funciones racionales complejas son holomorfas en su dominio respectivo, ¿no? Donde el denominador no se anula. Esto significa que si tomo un cociente de dos polinomios complejos, realmente es todo holomorfo, ¿sí? Y además, respectivamente sobre funciones holomorfas, voy a borrar esto de acá de nuevo. Además, por último, existe el famoso teorema de la función inversa, que es de hecho el mismo teorema que aparece en el análisis real, tal cual. De hecho es tal cual, simplemente traspasado en su lenguaje a la derivada compleja, es decir, a funciones holomorfas. Entonces existe también el teorema de la función inversa. Y la demostración es muy parecida a la anterior, a la de la variable real. Simplemente teniendo en cuenta que ahora tiene que satisfacer Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué decía el teorema de la función inversa? Sea f una función definida en un abierto AC, que sea holomorfa, le vamos a pedir que sea holomorfa, tal que, no sé, si tengo un puntito fijo en el abierto, la derivada en ese punto no es nula. Solo con esas condiciones de una función holomorfa y una derivada no nula en algún punto, entonces existe básicamente una función inversa local, ¿sí? Esto se anota así. Existen vecindades. La formalidad es la siguiente. Existen vecindades. Una vecindad 1 del punto. Existe una vecindad 2 de la imagen del punto. Y existe una función holomorfa. Existe una función holomorfa G, vamos a anotarla como G, vista definida localmente en las vecindades 2 a la vecindad 1, tales que, bueno, si las compongo la una a la otra, en realidad son inversas. Es decir, que G compuesto con la función original restringida a su dominio local me da la identidad. Esa identidad local, ¿sí? La identidad local en la vecindad 1. Y más precisamente, y esta es la ecuación fundamental de la función inversa que me permite calcular derivadas de funciones inversas, ¿no es cierto? Se tiene además que la derivada en una variable w va a ser con esta formulita de acá. 1 dividido la derivada de la otra evaluada en mi función. Para todo w en B2. Bien, la demostración del teorema de la función inversa, como comentaba, es muy similar a la en derivada real. La diferencia es que hay que tener en cuenta las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sabemos que la función f en su coordenada real, su coordenada imaginaria, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. El truco está entonces en mirar el jacobiano de esta función g, construirla, sabiendo desde el análisis real, sabemos que existe. Lo que hay que hacer es construir su jacobiano, ver qué pasa con las matrices y las cuentas salen. Realmente no es nada muy difícil. Bien, entonces este teorema de hecho es fundamental en variable real, también es fundamental en variable compleja. Va a volver a aparecer como lema en otros teoremas que se ocupa. Y, por ejemplo, se ocupa para calcular si tengo la función exponencial. Yo sé que la inversa es el logaritmo, ¿no? Y viceversa, la inversa del logaritmo exponencial. Si conozco la derivada de una, puedo conocer la derivada de la otra mediante esta formulita de acá. ¿Sí? Que es un truco que se ocupa en variable real. Ese truco también vamos a ocuparlo aquí en variable compleja. Y es muy parecido, ¿sí? Se preserva la estructura de ser función holomorfa. Eso, vamos a quedar aquí por ahora.